Buenos días. Un día más Dios nos da la gracia de poder comentar este catecismo hermoso y precioso, este depósito de fe de la Iglesia Católica. Pues bien, después de que hemos expuesto en los temas anteriores cuál era la relación de Jesús con el templo, cómo se presentó Jesús ante la institución del templo, cómo se presentó Jesús ante la ley, cómo se presenta Jesús ante Israel, vamos poco a poco descubriendo, al desgranar, al desmenuzar los evangelios, que Jesús verdaderamente va creando un misterio en torno a su persona. Es un signo de contradicción, porque o bien desde él se entiende pues toda la revelación que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y se entiende desde una luz original como el cumplimiento, como el designio último de Dios de salvación, o bien otros entenderán que él era un impostor. Ciertamente todo este misterio de Jesús ante sus obras, ante su forma de hablar, va generando un misterio en torno a su persona, a su identidad. ¿Quién es este para que hable así? ¿Quién es este para que obre así? Sin duda alguna, lo importante ya no es únicamente lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, sino quién es Jesús. Porque claro, el obrar es consecuencia del ser. Si uno no es Dios, no se puede hacer obras divinas. El decir también es consecuencia del ser. Si uno dice determinadas cosas, eso se corresponde con un ser, con ser alguien para hablar así, de lo contrario es un impostor. Al final el Evangelio, lo verdaderamente importante del Evangelio no es ya tanto qué cosas dijo y qué cosas hizo Jesús, sino que todo eso manifiesta quién es Jesús, su identidad, quién es. Lo importante es el ser. Jesús es, por tanto, signo de contradicción. Quienes le reconocen como Hijo de Dios lo entienden todo les encaja. Quienes no le aceptan como el Hijo de Dios enviado del Padre, entonces no entienden nada y verdaderamente ven en Jesús una contradicción en la que se estrellan. Vamos a intercalar, en vez de leer estos puntos seguidos, los voy a intercalar dentro de la explicación. Y fijaros que comienza el primer punto y el 590 diciendo así: si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, por la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma antes que naciese Abraham yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Pues es cierto, tenemos que comenzar recordando que el Evangelio de San Lucas, cuando ya desde los primeros episodios en los que Jesús se manifiesta y Jesús es reconocido por el anciano Simeón, que representa a ese resto del pueblo de Israel que esperaba la llegada del Mesías, ese anciano Simeón representa a lo mejor de Israel, que reconoce en Jesús al deseado, al esperado. Sin embargo, cuando aquel anciano coge a Jesús y lo eleva y da gracias porque ha llegado el momento que hace tanto tiempo estaba esperando, también profetiza y pone en guardia de que muchos no van a reconocer a Jesús al que estaban esperando y que va a ser signo de contradicción. Recordemos esto: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La señal de contradicción siempre le acompañó a Jesús. Él fue puesto para elevación de muchísimos, para salvación, pero también para caída de otros. Es decir, en él hay que hacer una opción definitiva. No cabe la imparcialidad ante Jesucristo. No cabe contemplarle como un espectador contempla una película sin implicarse en ella, no. Ante Jesús hay que tomar una opción, y por eso él es signo de contradicción, porque todos nosotros estamos llamados a formar parte de esa persona que es interpelada por Jesucristo. Jesús fue signo de contradicción desde el primer momento, desde que Herodes comenzó a sentir celos por su nacimiento y comenzó a perseguirle. Y otros, los pastores, pues alabaron a Dios porque habían visto la gloria de Dios en un niño débil e indefenso. Esta es verdaderamente
la contradicción de Jesús que vamos a intentar pues ir desentrañando poco a poco y sirviéndonos especialmente de los evangelios. Bien, fijémonos en lo siguiente. El modo de enseñar de Jesús presenta una autoridad única, a la vez una sencillez única y a la vez una libertad única. Vamos a intentar explicar cómo la gran autoridad de Jesús, la gran sencillez de Jesús y la gran libertad de Jesús, que son tres conceptos tan difíciles de compaginar, ¿no?, se dan al mismo tiempo en el Evangelio. Jesús no enseña como los rabinos ni como los profetas. Los profetas decían, oráculo del Señor, así habla Yahvé. Cuando ellos hablaban, continuamente estaban diciendo, esto no lo digo yo, lo dice Yahvé, oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. Jesús no habló nunca así, nunca utilizó esa fórmula que era la fórmula tradicional de los profetas, oráculo de Yahvé, no lo dijo nunca. Sino que en los evangelios vemos como él hablaba con una autoridad personal. Él no decía, así habla Yahvé, él decía, en verdad yo os digo. Hablaba en nombre propio, en nombre personal, no como un mero transmisor, sino con autoridad propia. Ni en la literatura de los rabinos ni en los profetas del Antiguo Testamento encontramos un caso igual. Se usaba antes de Jesús la palabra amén, que quiere decir en verdad, para ratificar oraciones de alabanza, de bendición, pero nunca se empleó el amén, el en verdad, como introducción a las propias palabras de uno, que esto es lo curioso en Jesús. Esta fórmula de en verdad yo os digo se encuentra en todos los evangelios, en San Marcos, en Mateo, en Lucas y por supuesto en San Juan, lo cual quiere decir que no cabe decir que a un evangelista se lo inventase, no, tiene la múltiple fuente de todas las fuentes de las que los evangelios han bebido. Jesús, por lo tanto, no se presenta como un profeta más, sino que habla en nombre propio, como hemos dicho, ocupa con su palabra la autoridad misma de Dios. Por ejemplo, cuando en Marcos 13:31, él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo curioso, ¿no? Es que ese yo enfático de Jesús, lleno de autoridad única, pues aparece pues hasta llegar a perfeccionar la ley del Antiguo Testamento. Hasta ahora se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Es decir, este modo de hablar le reviste a Jesús de autoridad. Jesús no solo reclama para sí el derecho de ser intérprete del Antiguo Testamento, ¿no?, sino que tiene la audacia, pues que podríamos decir que es una audacia revolucionaria, de decir que él ha venido a llevar a plenitud el Antiguo Testamento. Con todo esto Jesús está como declarando imperfecta la ley del Antiguo Testamento y la modifica con una autoridad semejante a la que tiene Dios mismo. Es más, cuando Jesús se refiere al Antiguo Testamento, tiene conciencia de que se cumple en él el plan divino anunciado por los profetas. Como si todo el mundo bíblico se resumiera en una gran profecía que hablara de Jesús al final. Es el reino que se identifica con él. El carácter, pues, definitivo, ¿no?, anuncia la llegada del momento culminante. Y él llega a decir, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Reino que, como estamos viendo, se identifica con su propia persona. Jesús presenta, pues, una autoridad divina. Y por ello no es de extrañar que en muchas ocasiones, tras apelar a las obras que el Padre le da a hacer, llega un momento en que apela a su propio testimonio como un testimonio tan válido como el del Padre. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 8, versículo 14, dice, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verídico, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Este es un texto de mucha importancia, porque generalmente se entendía que no valía el testimonio que uno diese por sí mismo, sino que hacía falta que otro diese testimonio por sí. Por ejemplo, hay otro momento del Evangelio de San Juan en el que él dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras, ellas dan testimonio de quién soy yo. Pero es que aquí Jesús llega a decir, aunque yo estoy dando testimonio de mí, en este caso mi testimonio es verídico, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, él tiene conciencia, Jesús, de su singularidad. Tiene una conciencia de que está testimoniando delante del mundo que él y el Padre son una sola cosa.
una sola cosa. La defensa de un profeta habría terminado allí, en la apelación a las obras que Dios le concede hacer como credenciales de su misión. Cualquier profeta hubiese dicho, mira, estas son las credenciales que Dios me ha hecho, las obras. Sin embargo, el testimonio de Jesús no termina ahí, apela a su propio testimonio tan válido como el del Padre. Él viene a decir, mi testimonio es verdadero, no únicamente las obras que yo hago en nombre del Padre, sino mi testimonio. Pues bien, esta autoridad única que expresa Jesús a la hora de enseñar, la muestra también en su actuar. Los milagros de Jesús están llenos de su misma autoridad. Mientras que los milagros que eran realizados en el Antiguo Testamento se hacían en nombre de Yahvé, Jesús cura en nombre propio. A ti te digo, levántate, quiero, queda limpio. A la hija de Jairo le dice, hija, yo te lo ordeno, levántate. Asimismo, el modo de hacer milagros por parte de Jesús contrasta con el modo que tenían los apóstoles en la iglesia primitiva de hacer algunos signos, algunos milagros, que siempre los hacían en nombre de Jesús. Pedro y Pablo dicen, en nombre de Jesús yo te digo, pero Jesús no dice en nombre de nadie, dice en nombre propio. Jesús habla en nombre propio, siempre que hace los milagros. Jesús revela de esta forma, en esta forma de actuar, que no se ha comportado nunca pues como alguien que tuviese unos poderes especiales y que se asombra de esos propios poderes que tenga, ¿no? A veces podría ocurrir que alguien que tenga unos poderes de los que sea inconsciente y que los descubre y se asombra de lo que él tiene dentro de sí. No, ni tampoco actúa como un santo que atribuye a Dios lo que hace, tampoco. Jesús obra milagros con una seguridad serena, expresando un dominio absoluto, ¿no?, e indiscutible sobre las personas y sobre las situaciones. Con una sola palabra, con un simple toque de mano, con el simple contacto de su persona o de sus ropas, es como si una fuerza emanase de él para curar a todos. Por otra parte, no, estos milagros que Jesús realiza están hechos en un contexto religioso, humilde, no vanidoso. Jesús jamás quiso hacer milagros en lucimiento propio o para ahorrarse la entrega, el sacrificio. Es más, allí donde no había una fe sincera, no quiso hacer milagros. Pues bien, vamos más adelante y vamos viendo que Jesús lee en los corazones de sus adversarios, que refuta con una sabiduría increíble sus objeciones, que responde a sus preguntas, que consigue hacerles callar y cerrar la boca a quienes tienen malicia. Con todo ello, poco a poco nos vamos poniendo ante el misterio de Jesús. ¿Este quién es? Permitidme, antes de que hagamos un momento de silencio, pues en esta especie de cuestionamiento por la identidad misteriosa de Jesús, por la identidad divina de Jesús, un testimonio de actualidad, también que estos días ha salido a la prensa. Un testimonio de actualidad, porque a veces también pensamos pues que Jesús es conocido como Hijo de Dios únicamente entre personas pues que están en un contexto muy eclesial y muy en torno pues al estudio de las Sagradas Escrituras. Y hemos conocido estos días un libro entrevista que se ha publicado por parte de un periodista que él mismo se confiesa agnóstico, ¿no?, que es Miska Asayas, un libro entrevista que le ha hecho al famoso cantante del grupo de esa banda irlandesa de U2, al famoso cantante Bono. Y este cantante da testimonio de su fe en Jesucristo y de que él es consciente en su fe cristiana que Jesucristo no puede ser un profeta más. Permitidme que lea un párrafo de este libro entrevista. Está dentro de un capítulo que habla de hablemos también de la eternidad. Le dice el cantante al entrevistador: verás, la respuesta laicista a la historia de Cristo siempre dice algo así. Era un profeta, obviamente un tipo muy interesante, tenía mucho que decir, era línea de otros profetas, según Elías, Mahoma, Buda o Confucio, pero la realidad es que Cristo no te permite decir esto, no te deja salir por ahí. Cristo dice, no, yo no digo soy un maestro, no me llaméis maestro, ni estoy diciendo soy un profeta, sino soy el Mesías, soy el Dios encarnado. Y la gente dice, por Dios, mira, intenta ser solo un profeta. Un profeta es algo aceptable. Solo eres un poco excéntrico. Si ya estaba Juan Bautista que comía hierbas y saltamontes, pero por favor, no digas esa palabra de Mesías. Y Cristo responde,
sé que esperáis que vuelva con un ejército para liberaros del mal, pero lo siento, ¿soy de verdad el Mesías? Así que lo que te queda es, dice el cantante, que o Cristo era quien decía ser el Mesías, o es que entonces era un completo chiflado, tipo Charles Manson, o como los de los explosivos, que se puso una tira en la frente que decía Rey de los judíos y subió a la cruz buscando el martirio. No bromeo, le dice el cantante al periodista. La idea de que el curso de la civilización ha cambiado, que se ha vuelto de revés después de Cristo, debido a un chiflado, eso es imposible de creer. Pero no ha sido el único en proclamarse Mesías, le responde el periodista al cantante. Sí, pero los demás no han cambiado el curso de la historia ni de nada, responde Bono. Cuando miro la cruz de Cristo veo también mis estupideces y también los de los demás. ¿Quién era ese hombre?, me pregunto. ¿Era quien decía ser o era solo un loco? Creo que de momento es una pregunta a la que hay que responder. Concluye el cantante, sorprendiendo al agnóstico periodista Micha Azayas con una declaración tan fuerte de fe. Pues bien, que es hermoso que nos demos cuenta que la identidad de Jesucristo ha cuestionado y cuestiona, y que es de plena actualidad. He querido poner este testimonio de actualidad, ¿no?, que estos mismos días ha saltado a la prensa, para que nos demos cuenta de que la identidad de Jesucristo sigue interpelando, que nadie se queda indiferente ante esa personalidad tan fuerte que nos obliga a tomar una opción y a no quedarnos pues en terreno neutral. Ante Cristo no existe ese terreno neutral.